Tiene que ver con economía y empleo. Voy a tomar la pregunta elaborada por el Comité Nacional de Debates. El candidato Daniel Noboa va a tener 2 minutos con 30 segundos para responder en primer lugar la pregunta planteada. Para generar empleo y sostener la dolarización, la economía del Ecuador necesita crecer más. ¿Cuál será la meta de crecimiento económico durante su mandato y su política exterior para atraer la inversión extranjera? Candidato Noboa. Ecuatorianos, nosotros tenemos que fortalecer la dolarización. ¿Cómo lo logramos? Teniendo una política para promover exportaciones, como lo hemos hecho en el 2024 y en el 2025. En el 2025 estamos en récord de exportaciones en enero y en febrero. En el 2024 hicimos y tomamos decisiones muy duras para en el 2025 tener el crecimiento que buscamos. Nuestra proyección de crecimiento en el 2025 va a ser del 4%. ¿Por qué? Porque ya tenemos estabilizada nuestra balanza de pagos, tenemos estabilizada la dolarización. Dolarización que todas las figuras importantes de la Revolución Ciudadana dicen que es una medida perversa. El mismo vicepresidente, candidato a vicepresidente de Luisa González, que es Diego Borja, dice que incluso tenía una tesis hecha sobre cómo desdolarizar al Ecuador. Ahora, ¿cómo lo quieren hacer? Con una moneda disque paralela, una moneda electrónica y ciertos pagos y deudas del Estado, irlas pagando con estos ecuadólares. Esa es una desdolarización lenta y dolorosa. Luisa te desdolariza. Nosotros estamos ya conversando con algunas naciones, con algunas empresas internacionales para venir y generar empleo en el Ecuador. En el Medio Oriente estamos firmando convenios y lazos comerciales importantes. Firmamos finalmente el Tratado de Libre Comercio con la China y el de Canadá está a punto de finalizarse. Eso de ahí es una apertura. Eso significa que el mundo sí cree en Daniel Noboa. Es más, estábamos en muy buen camino, bajando inclusive a 800 puntos del riesgo país, y cuando pasamos a una segunda vuelta, que muchos no esperaban, se disparó 500 puntos, porque le tienen pánico a la candidata González. Pero después del 13 de abril se volverá a estabilizar la economía, volveremos a tener también la estabilidad que buscamos y la inversión que estamos buscando. De esa manera saldremos adelante todos, sin olvidarnos de los pequeños empresarios y de las mujeres, dando créditos a buena tasa de interés para todos. Candidata Luisa González, su primera interpelación a la respuesta dada por el candidato Noboa en 1 minuto. Para fortalecer la economía hay que hablar, sí, de corrupción. Y hablemos de corrupción. Proyecto Olón, alimentación escolar, Petro Noboa, chalecos de cartón, barcazas, Progen, concesiones mineras, compra de etanol, entrega del Campo Sacha, cocaína a través de Nova Trading. Esto es lo que está en juego en estas elecciones. Y para hablar de dolarización, la señora Natalie Morillo, su asambleísta, dijo que lo que usted iba a poner era el ecuadólar y también decirle que usted presentó en la Asamblea Nacional un proyecto de ley para poner una moneda paralela al dólar. Responda. Candidato Noboa tiene 1 minuto con 30 segundos. Adelante. Quisiera ver ese proyecto porque la verdad es que creo que está muy confundida. De ahí, sus acusaciones sin pruebas, en lo absoluto, son palabras al aire. Usted que es abogada debería de saberlo. En cambio, yo le voy a decir cosas sí comprobadas. Correa, prófugo. Glass, preso. Arauz, Verduga. De ahí el justiciero, Franco Lor. Franco Lor, pues, con prohibición de salida del país, y los otros 2 salieron cueteados el momento que había el chat de la Liga Azul y que en ese chat salía usted como la rana René. Eso sí está comprobado. Todos esos casos de corrupción están comprobados. Nosotros hemos firmado inclusive acuerdos con Google que solo pueden haber sido posibles
con un índice de corrupción hacia la baja, en un 60%. Por eso Google escogió al Ecuador como uno de los 3 países en el mundo con el cual ha firmado este tipo de acuerdos: Kuwait, El Salvador y el Ecuador. Nosotros debemos darle seguridad al inversionista, pero no podemos olvidarnos de esa madre soltera, que es el sustento del hogar. 46% de las madres son el sustento del hogar. Tampoco de los pequeños emprendedores, que le daremos el bono de los $1000 para que puedan de una forma salir adelante con ese apoyo y darles créditos al agro, así mismo como los comerciantes. Candidata González, turno de una nueva interpelación. Tiene 30 segundos, adelante. Usted dijo que bajaría el precio de los combustibles y Noboa no. Mintió. Lo subió, pero Petronovoa trafica combustible subsidiado para beneficiarse ustedes mismos. ¿Es o no Petronovoa de su hermano, que acabó hace poco de fugarse del país? ¿Qué va a hacer? Candidato Noboa, 1 minuto para responder la segunda interpelación. Adelante. Mi hermano almorzó conmigo hoy. Sí, él tiene su compañía. Pero acá podemos ver cómo se originó esa acusación. Vino de Pedro Granja. Y adivinen qué pasó con el hermano de Pedro Granja. Pedro Gregorio Granja Angulo. Aquí está la Contraloría General del Estado. Y ha identificado a un funcionario público recién puestito en la Dirección General de Vigilancia y Justicia del municipio de Guayaquil, de su financista Aquiles. Entonces acusan, molestan y después los premian con un puesto público. Eso es tráfico de influencias. Y se puede ver también que Aquiles es uno de los más interesados en financiar su campaña, porque sabe que el verdadero traficante de combustibles es él. Candidata González, ahora es su turno de responder la pregunta planteada en el eje de economía y empleo. Va a tener 2 minutos con 30 segundos para responder. Para generar empleo y sostener la dolarización, la economía de Ecuador necesita crecer más. ¿Cuál será la meta de crecimiento económico durante su mandato y su política exterior para atraer inversión extranjera? La dolarización es muy importante para este país y quiero ser muy clara y enfática. Se garantiza, y repito, se garantiza y se fortalecerá con orden, trabajo y paz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a bajar el IVA, porque lo único que hicieron fue meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos y contraer la economía. Vamos a hacer también una reactivación productiva a través de la inversión pública eficiente, a través de las alianzas público-privadas, alianzas estratégicas, y empezaremos por la energía para que no volvamos a tener los terribles apagones. Lo siguiente, la banca pública funcionará como una banca de desarrollo, donde está CFN, Banecuador, Banco del Pacífico y el BIES, con créditos a menos del 5% para vivienda, al 5% para agricultura, economía popular y solidaria, transporte, y para mujeres, emprendedores, empresarios, a 7.5% a través de la CFN. Así vamos a reactivar la economía, pero sobre todo dejando de pelear con todos los países y que venga esa inversión extranjera que hoy no viene porque no hay respeto a la Constitución y a las leyes. Y en cuanto a la dolarización, queridos ecuatorianos, a no comer más cuento. Les voy a leer exactamente lo que hizo el gobierno de la Revolución Ciudadana a través del Código Orgánico Monetario, que probablemente usted no conoce porque no sabe lo que es gestión pública y tampoco creo que sepa qué es la gestión privada, porque lo que yo sé nunca se le encargó una de las empresas de su padre. Artículo 94. Todas las transacciones, operaciones monetarias, financieras y sus registros contables realizados en la República del Ecuador se expresan en dólares de Norteamérica, de los Estados Unidos de América, de conformidad a este código. La Revolución Ciudadana garantizó durante 10 años, y Luisa González garantizará la dolarización. Ya no comamos cuento. Turno del candidato Noboa para realizar su interpelación en 1 minuto.
Es curioso que hable de la parte eléctrica, cuando usted mismo decía que no se necesitaba generación adicional. Hay videos, pueden ir en redes sociales, pueden ir al internet y ver cómo Luisa González dice que no se debería de invertir en generación renovable ni ningún proyecto solar, porque ya no se necesita más. Tiene memoria corta. La dolarización. Por una parte dicen una cosa, por otra parte, Arauz, que es secretario de la Revolución Ciudadana, a cada rato habla de una moneda paralela. A cada rato hablan de los ecuadólares y así devaluar todo en la economía nacional. ¿Cómo va a sostener todas las cosas que dice? Que muchísimas de las cosas que usted está proponiendo nosotros ya lo hacemos. Pero su plan económico, ¿cómo lo va a hacer? ¿Con dólares o con ecuadólares? Oye, esa moneda paralela que tanto dice. Candidata González, tiempo para responder en 1 minuto 30 segundos. A ver, enfóquese, Daniel. Enfócate, ¿sí? Aquí no está Andrés Arauz, aquí está Luisa González. Y yo sí sé gobernar y gestionar el sector público. 7 millones de pobres y 250.000 desempleados en tu gobierno. 2 millones de personas sacamos nosotros de la pobreza, porque sabemos gobernar y gestionar el sector público que tú no sabes. Y lo siguiente, hablemos del dólar. Natalie Morillo, tu asambleísta, dijo que tú ibas a poner los ecuadólares. Pero adicionalmente, en la Asamblea Nacional, cuando tú y yo éramos asambleístas, enviamos una reforma a la Constitución para que conste el dólar como moneda oficial en el país. Tú no firmaste. Y ahora mismo, nuestra bancada envió un proyecto de enmienda constitucional para que conste el dólar en la Constitución, ecuatorianos. ¿Y saben quién ordenó que no sea el dólar parte de la Constitución? El señor Daniel Noboa, a través de su bancada. No comemos cuentos. Ya nos mentiste una vez, nos vuelves a mentir. El pueblo ecuatoriano ya no come cuentos. No, Noboa, no. 30 segundos, candidato Noboa, para su segunda interpelación. Luisa, como te dije, para la economía tenemos tu beca a partir del 14 de abril que te la podemos dar. Entre otras cosas, tenemos que pagarle 2.000 millones de dólares a Chevron. Culpa, como tú dijiste, de tu gobierno. Lo de Natalie Morillo es un cuento tuyo en este momento. ¿De dónde vas a traer inversión extranjera? ¿Quién puede creer en ti cuando PDVSA de Ecuador, subsidiaria PDVSA, le paga sueldo y dinero a Rafael Correa y a Heriberto Glass? Aquí está. 1 minuto para responder, candidata González. Queridos ecuatorianos, les invito a revisar las declaraciones de Natalie Morillo. No, Noboa, no mientas. Vamos a ver. Subsidios a Petro Noboa. Desayuno escolar a su tía. Etanol a su tía. Apagones y pérdidas de empleo. Impacto económico en Esmeraldas a su población y al medio ambiente. Pérdida de 260.000 puestos de trabajo. Regalo del campo Sacha, que se impidió por la acción ciudadana. Repeles las inversiones públicas. Todo esto en solo un año. ¿En serio? ¿Vas a seguir mintiéndole al pueblo ecuatoriano? Creemos, ecuatorianos, que aún le falta el tiempo. ¿Para qué? Para seguir destruyendo el país. Y la pregunta sería, ¿eres o no capaz de dividir los negocios familiares de los intereses del Estado y de los ecuatorianos? Como ya lo hemos hecho en los ejes 1, 2 y 3, en este eje sobre economía y empleo, vamos a comenzar ahora la sección de preguntas cerradas. Vamos a iniciar con la candidata Luisa González para realizar esta primera pregunta cerrada que debe apuntar a un sí o a un no, inmediatamente respondida por el candidato Noboa. Adelante. Explícale al pueblo ecuatoriano si vas o no a ser capaz de dividir los intereses económicos de tu familia de los del pueblo ecuatoriano. ¿Sí o no? Sí. Candidato Noboa, su argumento en 1 minuto, por favor. Siempre lo he hecho. Por más que hayas... Cada intervención tuya es una fanesca de diferentes acusaciones que al final del día ninguna ha sido comprobada. Lo que sí está comprobado es que tus amigos están muchos presos y tu jefe está prófugo.
Eso sí tiene prueba y sentencia. Lo que sí todavía no nos logras explicar, ya que pues evitas a cada rato el tema de Maduro, ¿por qué PDB le paga a Heriberto Glass y le paga a Rafael Correa? ¿Son ustedes acaso empleados de Maduro? ¿Son acaso ustedes personas financiadas por el régimen de Maduro? Esto de acá está bastante claro, pero quisiera saber, pues, de tu parte si es que es así. Candidata Luisa González, el turno en 45 segundos para hacer la primera interpelación al candidato Noboa. No, Noboa, no, enfócate. Esta es la parte en donde yo te pregunto. Luego te respondo. Una vez más, subsidios a Petronovoa, desayuno escolar a la tía, etanol a la tía, apagones, pérdida de empleo, 260.000 puestos de trabajo perdidos, barcazas, Progen, chalecos de cartón, Petronovoa. ¿Aún crees que te falta tiempo para seguir mintiendo al pueblo ecuatoriano y destruir la economía del país? Un minuto, candidato Noboa, para responder. La economía del Ecuador está mejorando y va a seguir mejorando. Lo podemos ver en las ventas, lo podemos ver en las ventas de principio de este año, de enero, de febrero versus enero y febrero del año pasado. Vemos cómo se ha incrementado el nivel de exportaciones, los incentivos que se han dado a nuestros pequeños agricultores, asimismo los créditos que le estamos dando a muchas madres solteras, a muchas cabezas de hogar, jóvenes que les vamos a dar también, jóvenes emprendedores y madres solteras que están en un estado en este momento difícil, les daremos un bono de $1.000, 100.000 personas con un bono de $1.000 para reactivar sus pequeños negocios. Eso de ahí es una propuesta. Nosotros seguiremos mejorando la economía y este año creceremos al 4%. Hemos dado seguridad y claridad a las multilaterales, a todo el mundo y a las naciones que quieren hacer negocios con nosotros. Candidato Noboa, su turno para plantear la pregunta cerrada en cuanto al eje de economía y empleo. Tiene 25 segundos. Inmediatamente la candidata González debe responder sí o no a la pregunta cerrada. Adelante, candidato. Luisa, ¿reconoces que estas afirmaciones son ciertas? Que Diego Borja, tu actual binomio, en un texto titulado Una vía ordenada para salir de la dolarización y no morir en el intento, y el dueño de tu movimiento político, Rafael Correa, dijo que la dolarización fue una pésima decisión para el Ecuador, ¿sí o no? Hay dos preguntas allí. Voy a referirme a Diego ¿Sí Borja. o no? No. Tiene turno para argumentar esta respuesta. Ha quedado en un minuto. Primero, explicarte una vez más, Daniel. Pon atención, enfócate. Es una pregunta para poder responder sí o no, porque si haces dos preguntas, la una puede ser sí, la otra no. Y me voy a referir a Diego Borja. Hizo un análisis económico, economía, a la que te invito a estudiar, que la estudié en una de las mejores universidades de Europa, universidad pública, a la que accedí por mi esfuerzo, no porque alguien me pagó graduarme. No se compran títulos en las universidades públicas. Y Diego Borja hizo un análisis antes de la dolarización, un análisis técnico-económico, que si tú no lo sabes entender, no es mi culpa. Cuando quieras, te explicamos lo que es la macroeconomía, el sector público y un texto educativo para entender un análisis amplio. Candidato Noboa, su turno de hacer la interpelación en 45 segundos a la respuesta dada por la candidata González. Luisa, de nuevo, cada vez que hablas es como una fanesca de miles de cosas, es como insultos, pero al mismo tiempo tratas de posicionar algo y terminas confundiendo a todo el mundo. Pero bueno, vamos a hacer una pregunta sencilla. ¿No te parece corrupción los chats de Verduga y en el que apareces tú como alias La Rana René y en el cual Arauz habla directamente con Verduga para tomarse el Consejo de la Judicatura y también tomarse la super de bancos? ¿Te parece que eso de ahí no es corrupción? La corrupción afecta a nuestra economía de una manera terrible. Un minuto, candidata González, para contestar esta interpelación del candidato Noboa. Queridos ecuatorianos, no, Noboa no. De mentiras no pasa y no es mi culpa que usted no sepa entender y contestar una pregunta o formularla a su vez. Y vamos a hablar de corrupción. Esos chats
pasaron primero por su despacho en la Presidencia de la República, en donde usted interfiere en las funciones del Estado, porque como lo dijo a los ecuatorianos, es un pésimo, pésimo enemigo. Y el pueblo ecuatoriano lo ha sentido en pobreza, en desempleo, en que es el inicio de año más violento de la historia, en que no podemos poner un negocio porque nos vacunan, en que no podemos salir a las calles con nuestros hijos por miedo a que nos maten, porque la primera causa de muerte de nuestros niños es el homicidio y lo segundo, el suicidio, porque usted no está jamás presente en el territorio y los casos de corrupción de su familia y suyos están ahora mismo en las redes sociales. De esta manera hemos concluido el cuarto eje temático de Ecuador Debate 2025, segunda vuelta, nueva pausa y vamos a regresar con el último eje que tiene que ver con el tema de gobernabilidad.